Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores de refugio. Nos encontramos viajando de tribu en tribu, encontrando clanes, criaturas fantásticas y todo tipo de especies extrañas, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Hoy arribaremos a las tierras salvajes, donde moran todo tipo de criaturas. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez. Un saludo, aventureros. Daniel Cordero. Muy buenas tardes, aventureros. Jaime Barón. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor Vera. Bien, pues tras hablar como es debido y presentarnos al líder de esta raza, nos adentraremos dirección a la taberna más cercana, donde, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy seguiremos con nuestra serie de razas fantásticas y hablaremos de los Genasi. Y bien, para poder hablar de esta raza, como hacemos siempre en esta serie, nos vamos a ir al folclore, a los orígenes de donde se supone que adquirieron las ideas para idear esta raza. Y genio, del árabe jin, a veces transliterado como dijin o jin, es un espíritu de la mitología árabe preislámica. Se trata de un pueblo de criaturas sobrenaturales que aparecieron en la mitología de los árabes antes del Islam, pero fueron adaptados dentro de la teología musulmana, a veces como interpretación de los dioses menores o espíritus de otras religiones. Al igual que los humanos, los genios son creados en estado de fitra o pureza. Su entorno es el que cambia esta disposición natural de toda criatura. Los genios, por lo tanto, no son naturalmente malvados o benignos. En las obras de magia del mundo islámico, los genios se mencionan entre las entidades que el hechicero puede convocar, y también se los nombra en los bestiarios como seres animales de cuerpo sutil. Y bueno, esto por el lado del folclore. Entonces nos adentramos ya un poco en lo que sería la raza planar de D&D, de Dungeons and Dragons. Y por relación de esto, aquellos que piensan alguna vez en los otros planos los consideran reinos remotos y distantes, pero la influencia planar puede notarse por todo el mundo. A veces se manifiestan en seres que, debido a un accidente al nacer, albergan el poder de los planos en su sangre. Los Genasi son una de estas gentes, la descendencia entre genios y mortales. Los Genasi son superiores en constitución, maduran al mismo ritmo que los humanos, pero pueden vivir hasta 120 años, o sea, que están en la quinta dimensión ya. Bueno, dentro de poco nosotros también, porque, por ejemplo, la reina de Inglaterra se va a acercar se está acercando peligrosísimamente a los 100, o sea que no me sorprendería si dictaminaran a su muerte que fue una Genasi, porque tela, tela. Sí. ¿Jordi Hurtado? ¿No será un Genasi, Jordi Hurtado? Sí, también. Lo que pasa es que ese pinta que va más para los 200, ¿eh? Y bueno, también dicen que son independientes y seguros de sí mismos y tienden hacia un alineamiento neutral. Son además tan variados como sus padres mortales en cuanto a tamaño, pero por lo general miden y pesan lo mismo que los humanos y heredan algo de cada parte de su naturaleza dual. Tienen la apariencia de los humanos, pero con inusuales colores de piel: rojo, verde, azul o gris. Y hay algo extraño en ellos. La sangre elemental que corre por sus venas se manifiesta de forma diferente en cada Genasi, normalmente como un poder mágico. Y bueno, esta raza se divide en 4 subrazas. Entre ellas podemos encontrar los del aire, los de la tierra, los del fuego y los del agua. Los de electricidad se quedaron fuera. Sí, por ahí hay una teoría que dice que hay rumores de una quinta raza Genasi, pero por ahí lo dejamos. A ver, la raza Genasi es una raza planar. Esto es lo que la gente que nos esté escuchando y no conozca esta raza, que seguramente serán muchos, porque no es una raza conocida, a no ser que juegues a rol o algo parecido de Dungeons and Dragons. Pues esta raza pertenece a los planos. ¿Qué son los planos de existencia? Son mundos enteros, literalmente universos, que, como el nuestro, existen, pero en su propio plano, en su propia vibración, como quieras llamarlo. Sería un poquito la adaptación de la teoría de los multiversos y de las
la física cuántica que tenemos aquí, que nos dice que hay una multiplicidad de universos tendente al infinito, ¿vale? Pues la aplicación en la literatura mágica, en la literatura de fantasía y en los juegos de rol en concreto, en de Dungeons and Dragons, pues su aplicación es esta, es crear razas que viven en distintos planos. Hoy hemos cogido una que serían estos genasis, que Víctor nos ha explicado muy bien de dónde procede su origen, porque ya sabéis que en toda la fantasía tiene su origen en la mitología real de nuestro mundo, y esta viene de los genios que conocemos, pues como el genio de la lámpara de Aladino y todos los demás que hemos visto a lo largo del tiempo, ¿vale? Son seres mágicos que habitan en otra dimensión. Si hemos visto a Aladín, que creo que lo hemos visto todos, lo entenderemos. El genio vive en su propia dimensión, dentro de lo que es la lámpara, pero él tiene su propia dimensión, ¿vale? Pues sería un poquito esto. Entonces, ¿quiénes son estos genasis? Ya lo ha dicho Víctor, son una mezcla entre ser humano y genio. Pero no ser humano normal, o sea, puede ser, dentro de Dungeons and Dragons, puede ser tanto de humano como de elfo, como de enano, como de cualquier otra raza. ¿Y esto qué pasa? Que da lugar a genasis característicos, es decir, te puede salir un genasi de fuego, pero que además tiene las orejas picudas porque una parte de sus ancestros pues era elfa, por ejemplo. O te puede salir con vello en el cuerpo, o te puede salir de cualquier manera, ¿vale? Entonces esto da una multiplicidad de individuos muy curiosa. No hay un genasi casi similar al otro, aunque sea dentro de las 4 tipologías que ha dicho Víctor, que son las de fuego, aire, tierra y agua. Incluso dentro de ellas te puede salir un individuo completamente diferente dependiendo de la raza. También es posible que se den genasis en base a varios genasis, es decir, que varios genasis se junten entre ellos y creen otro genasi. Y también había, creo recordar, una última manera de generación de genasis, que era cuando colapsaba, había una convergencia planar o se producía un evento planar de mucha relevancia. La energía mágica que se producía daba lugar a genasis, a individuos genasis que aparecían por el mundo, nacían y tal. Esto ya es muy místico, ya no sé cómo aparecerán, si como bola de energía o algo así, pero así es como va. Y nada, y eso, simplemente quería apuntar este tema antes de empezar ya a hablar de más en detalle, pues eso, que tengamos en cuenta que el genasi proviene de una raza planar, una raza que vive en otro plano, no en el plano normal donde viven los humanos. Fíjate tú que la tercera forma me ha recordado un poco a algo parecido a Peter Parker, en el sentido de que, a ver, lo de Peter Parker estuvo expuesto a una araña, pero por lo que estás diciendo es básicamente que alguien está expuesto a una de esas corrientes y entonces ahí adquiere sus poderes, básicamente, si eso es lo que he entendido, ¿no, Alma? No creo. Es simplemente que la misma energía de esa convergencia planar, de ese evento planar decisivo, crea una criatura nueva. No es que modifique una que ya esté. Ser genasi es como ser humano, o sea, ser un humano. No son poderes que se te pueden atribuir, sino que ya eres así, naces con esas características de tu raza. Okay. Por curiosidad, has mencionado que pueden ser de cualquier raza de ser humano, elfo, enano y demás. ¿Influye en su tipo de poder o algo el que tengan un aspecto, una apariencia o de otro? Sí, claro, igual que influye en el hecho de que puedan tener orejas picudas, pues pueden ser más ágiles por provenir de un elfo, por ejemplo, y cosas así. Si proviene de un enano, pues no solo la apariencia física, sino que puede tener más fuerza, más robustez, ser de hecho más grande. Entonces sí, influye. Pues nada, luego los otros dos métodos, el primero, por lo que he entendido, los genios, ya sea porque alguien les ha invocado al estilo Aladino o porque han bajado porque ellos quieren, vienen del mundo planar, llegan al mundo terrenal, el nuestro, y hacen un poco al estilo Zeus, ¿no? O sea, se enamoran o están en contacto con un ser mortal y, bueno, a través del roce, el roce hace cariño y entonces procrean y de ahí nace, o sea, tienen descendencia y entonces nace el genasi. Eso es por lo que he entendido, ¿no? La jugada de Zeus es el primer método. Y el segundo, si lo he entendido bien, es un poco
lo que yo llamaría la herencia de ojos azules. O sea, los ojos azules es un poco, se basa en la genética. Entonces, padre y madre pues tienen ahí relaciones, y si el ADN o el cruce de genes, de gametos genéticos, es el correcto, entonces se produce la herencia de estos poderes, de la herencia Genasi. ¿He acertado, más o menos? Sí, más o menos. Y a esto también cabe apuntar una cosita. Y es que los genios pueden pasar a nuestro plano material, a nuestro, ¿vale? Pongamos que estamos en el mundo de Dungeons and Dragons, ¿no? Porque es la raza es de este mundo, ¿vale? Pueden pasar al mundo de los humanos y en el plano material pueden vivir perfectamente. O sea, no les causa ningún problema. Pero nosotros no tenemos tanta facilidad como para ir a sus planos. Es decir, si nosotros fuéramos al plano elemental, al que fuera, probablemente, a no ser que fuéramos un hechicero muy poderoso, no sobreviviríamos. Entonces ellos pueden hacer el viaje fácilmente, nosotros al plano de los Diginis no podemos ir. Y sí, efectivamente, pues los cruces se hacen así. Los Diginis pasan, investigan, se enamoran y a veces sucede que tienen descendencia. Yeah. Un hechicero como Lord Voldemort, ¿no? Alma, hay que ser de ese nivel. El mister. ¿Podrías, Alma, hacernos un esbozo así muy genérico de cómo son los mundos? O sea, ¿cómo se distribuyen los planos? ¿Cómo van? Bueno, pues es que hay mogollón. Básicamente, pues un mundo puede ser el plano del fuego, pues imaginaos cómo es. Pues totalmente abrasado. Ahí, si tú entras y no eres un mago de mucho nivel, pues probablemente no dures ni un segundo porque te abrasas. Directamente combustión espontánea. En el caso de los Genasis, pues tenemos el plano del agua, el plano del aire, pero también hay más planos. Hay planos helados en los que estarías pues como en la montaña Everest, pero todo el día, desde que entras hasta que, por ejemplo. Entonces, los planos elementales lo que tienen es que poseen una fuerte incidencia de un elemento en concreto, ¿vale? Después hay planos de otro tipo, que no sean elementales, hay todo tipo de planos. Con eso juegan las razas de Undead para poder hacer cosas. O sea, entiendo que dentro del plano material en el que se supone que vivimos, alrededor hay un infinito arsenal o abanico de planos de todo tipo, ¿no? Eso es. Entonces, en cada uno hay pues la raza que haya, ¿no? Claro. Esa es la idea. Vale. O sea, según lo que yo he leído, o sea, en estos planos es lo que tú dices, ¿no, Alma? O sea, en los planos elementales, pues claro, la supervivencia humana es imposible, porque es lo que tú dices. Hay algunos más benignos que otros, ¿vale? Hay algunos en los que sí que puedes, si eres un mago... A ver, si vas por los planos tienes que ser un mago. Olvídate si no, porque no vas a sobrevivir. Aunque acompañes a un mago... Sí, puedes acompañar a un mago y este te puede hacer las veces de protección, pero es complicado. Pero hay planos más benignos que otros en los que puedes pervivir más que en otros. O sea, claro, al ser planos elementales reinan precisamente los elementos. Por ejemplo, yo he oído hablar de tierras aplastantes, llamas abrasadoras, como tú bien has dicho, mareas sin fin y, claro, y cielo sin límite. Entonces, claro, es lo que tú dices. Si consideramos a un ser humano normal, cualquiera, pues entonces la existencia de ese ser en el mundo elemental es prácticamente imposible, a menos que vaya acompañado de un ser poderoso. Básicamente. Llamaremos a Jafar. Sí, Jafar es uno de los genios. Jafar es un hechicero, o sea, sería básicamente. No, pero pasó a genio después. Sí. Pasó de hechicero a genio en 0, sí. Lo que tardó en pedir otro deseo. No les una jugada, pero... Sin ser Genasi pasó, o sea, es que hizo el doble nivel, o sea, pasó de humano a genio. No es que se transformara en Genasi, sino que se transformó en genio, o sea, hizo el cambio de nivel elevado al cuadrado. Eso no lo hace cualquiera. Pides un deseo, lo pides bien, ¿no? Digo yo. Bueno, a mí lo que me gusta bastante de cómo está montada esta raza, aparte de todo lo que hemos dicho y bueno, toda la historia profunda que tenga, es cómo los sitúan dentro del mapa o dentro de
pues de la historia, ¿no? De este mundo de Dungeons and Dragons, porque parece ser que, ahora, si no me corriges, Alma, que los Genasi no es que tengan ciudades, no es que tengan zonas donde viven, sino que viven desperdigados en ciudades de otras razas y conviven con ellos, y puede ser que a lo mejor no vean a alguien de su raza en su vida, porque como están así desperdigados y ven cada uno a su bola. Claro. A ver, tengamos en cuenta que no es fácil tampoco que se dé la unión de un genio con un humano o con otra raza. Pasa, pero no es frecuente. Entonces, donde pasa, pues ahí aparece un Genasi. Entonces, son gente que vive entre otras razas. Normalmente son considerados un buen augurio porque proceden de un mundo mágico y se ven bien. No es una raza que sea paria como otras. Entonces los ven bien en las comunidades generalmente. Se adaptan a los núcleos en los que crezcan y ya está. Normalmente, si por ejemplo la madre o el padre, porque puede ser de cualquier sexo, bueno, no, ahora que lo pienso, tendría que ser madre humana, ¿no? Porque si no, si la madre es humana o por ejemplo elfa o enana, pues si es enana nacerá en una mina, por ejemplo, y vivirá entre enanos generalmente, a no ser que viaje y afortunadamente encuentre otro Genasi por ahí y hagan buenas migas. A ver, esto en una partida de rol da mucho juego porque tú puedes crear lo que quieras, entonces... Sí, yo te quería preguntar, ¿en ninguna de las ediciones o actualizaciones de las razas y Dungeons and Dragons se ha intentado juntar a varios Genasis en una ciudad, en un sitio donde se hayan aposentado? Ciudades per se Genasi yo no conozco, pero seguro que hay, y más en campañas. Hay multitud de campañas que la gente hace, juega, crea para sí mismo y luego cuelga en la red y los demás pueden jugarla igual. Oficiales yo no conozco, pero seguro que también hay alguna. Y seguro que hay asentamientos Genasis o lo que se quiera. A ver, lo bueno de los juegos de rol es que tienes tanto horizonte como tu imaginación pueda dar. Entonces, yo creo que sí, que habrá. Hombre, yo si jugara una partida de rol con un Genasi, clarísimo que solo por llevar la contraria al oficial me creaba una ciudad entera de Genasis. Te dedican mucho tiempo a viajar y a regrupar como para hacer una ciudad, ¿eh? Bueno, eso es el lore profundo. Claro. Se puede añadir el lore profundo del personaje. Eso ya está hecho. Ya lo ha hecho antes. De todas formas, hay una cosa que has dicho, Alma, pero yo juraría que había sido al revés. O sea, yo no estoy completamente de acuerdo en el sentido de que ellos pues son adorados o son respetados por la mayoría de la gente. Es cierto que a veces sí que se da, que son adorados por gente que por gente que adoran los diferentes planos elementales y les consideran como seres mágicos, pero en otras yo tenía entendido que en la mayoría de las situaciones pues no es así. De hecho, los Genasi, lamentablemente, tienen a menudo una vida complicada, porque los padres a menudo los consideran accidentes y se desentienden de ellos y no quieren, pues eso, no quieren saber nada de sus hijos bastardos. Y respecto a la mayoría de la gente, pues tienden a evitarles, los consideran, de hecho, lo que tú has dicho, parias, y a menudo por su apariencia, ya sea por su piel roja, gris o cualquier otra, pues su morfología al ser distinta al resto, pues los confunden como seres demoníacos y les dan caza. Entonces, la verdad es que tenemos que tener en cuenta dos factores. Entre eso que tú has dicho, de que la relación entre un genio y un humano, o enano o elfo, es bastante excepcional, y luego el hecho de que en algunas culturas les dan caza, pues entonces son muy pocos. Entonces encontrar un Genasi es pues muy, muy extraño. Pero vamos, que yo tenía entendido que a menudo, o sea, en algunos casos sí que es cierto que se dan excepciones, pero en la mayoría les dan caza. O sea, porque les consideran parias, creen que están malditos y demás. A ver, esto es como todo, depende de dónde nazcas. Si naces en un imperio donde hay un señor de la guerra o que odia la magia,
pues obviamente un ser mágico va a ser tenido como un lastre, como un paria. Si naces en un sitio donde las escuelas de magia abundan y hay caminantes planares por todas partes, etcétera, el Genasi va a ser visto como un buen augurio. Esto depende de dónde nazcas. Obviamente la diferenciación racial siempre crea, y esto lo vemos también en nuestro mundo desafortunadamente, siempre crea motivo de encontronazos y de situaciones que no deberían darse. Obvio. También hay que decir que los Genasis no siempre tienen por qué tener tantas diferencias con los humanos, es decir, pueden pasar por humanos o por elfos o por cualquier otra cosa. O sea, si no tienen por qué tener tampoco una piel, por ejemplo, roja, fuego, pueden tener una tonalidad simplemente. Hay Genasis que pasan muy bien desapercibidos entre las razas normales. Entonces, hay de todo, obviamente. El mundo de Dungeons and Dragons, el que sea, porque hay muchos, hay Faerun, está Faerun, están todos. Hay tantas razas, tantos lugares, tantos imperios, tantos de todo, que depende de dónde ubiques a ese Genasi en concreto, en la aventura en la que estés, pues ahí pues va a ser o un descastado o va a ser tratado como un sacerdote o como un rey. Esto todo depende. Ok. Simplemente era ese apunte. Y ahora que has mencionado el elemento, fuego, podemos pasar a lo que te habías dicho antes, Víctor, a las cuatro subespecies de Genasi. A ver, yo quería preguntar, Alma, porque los trasfondos de las razas van muy bien para las partidas de rol, para saber más o menos cómo te puedes crear el personaje, o te ayuda, si tienes alguna duda, pues a darle algún detallito u otro. Entonces, por ejemplo, porque cada subraza Genasi, o sea, los elementos, tiene su propio carácter genérico. Por ejemplo, los del aire suelen ser orgullosos, e incluso hasta llegar a ser altivos. Los de tierra son más reservados, los de fuego suelen meterse en problemas, los de agua casi todos han estado en algún barco o tienen experiencia. Entonces, ¿hasta qué punto esto se utiliza en una partida de rol o en una construcción de un personaje? Porque claro, si cada uno nace y vive en sitios totalmente diferentes, dispersos, ¿hasta qué punto se le puede dar este trasfondo a un personaje? Hasta el infinito y más allá. Hombre, ahí nos van a banear, por usar la frase de Buzz Lightyear, Cuidado, Mientras no la cantes no pasa nada. A ver, cuando tú haces un personaje, lo bueno que tiene una hoja de personaje de un juego de rol, para cualquiera que haya jugado, es que tú tienes unas reglas que te da el manual de juego, que más o menos te da los datos de lo que quieres. En este caso, un Genasi. ¿Qué Genasi quiero coger? Pues un Genasi de fuego, ¿vale? Pues tenemos que son más temperamentales, tenemos que son más de meterse en líos, como tú has dicho. ¿Por qué? Porque también les llama, la llama interior pues les sale, ¿no? De dentro. ¿Cómo puedes usar esto? Pues como tú quieras. Básicamente te plantea el máster dónde va a ser la aventura, generalmente eso es así, y tú eliges tener a tu Genasi y ya le das el trasfondo que tú quieras. Para el trasfondo que tú buscas, por ejemplo, si buscas a un tipo que sea muy temperamental, pues eliges el de fuego porque te puede dar ese plus, puede tener un background que te sirva en la partida. Entonces usas los elementos que te da el manual de juego para tú elaborar un personaje súper detallado que está en tu cabeza, y así le das todos los datos que tú quieras. Entonces, hasta ese punto, sin llegar a romper lo que son las reglas de algunos datos muy específicos que tienes que poner, como por ejemplo características o algo, tiradas y demás que tienes que hacer, o alguna habilidad especial que el Genasi tiene que tener, exceptuando eso, es que tiene mucha cabida cualquier cosa. Incluso, si el máster te lo permite, tú puedes ir contra las reglas. Esto lo dice cualquier manual de rol. Las reglas están ahí para jugar, pero si tú quieres cambiarlas, pues si te lo permite el máster, pues puedes hacerlo. Así que claro, es infinito. Claro, yo lo preguntaba por eso, porque
aparte de que quieras ir contra las reglas y quieres hacer uno de fuego tímido y no sé qué, ¿hasta qué punto te obligan a ponerle características de raza o de subraza, de trasfondo? ¿Hasta qué punto te obligan a ir por un lado? Las tiradas tienes que hacerlas más o menos siguiendo lo que es la trama, o sea, el sistema de juego, para que todo sea igualado, ¿vale? Pero más allá de las tiradas, si tú lo justificas al máster, el máster te va a permitir casi cualquier cosa si lo justificas, pero tienes que justificarlo. Es decir, tú quieres un Genasi de agua que sea... No quiero que sea de agua, quiero que sea medio de agua, medio de fuego, porque... Oye, me lo invento. Porque hicieron un trío. Pues sí. Justifícamelo. Si me lo justificas, yo como máster te voy a permitir que, por ejemplo, en lugar de tener una habilidad vas a tener 2. Y eso lo puedo hacer yo como máster. Entonces es ad infinitum, básicamente. Esa es la gracia. O sea, podemos hacer un Genasi de amalgama infinita de cruces genéticos, ¿o qué? Si el máster te lo permite, tendrás que hablarlo con él. Vale, pues soy un Genasi arcoiris y quiero todas las habilidades. Quiero todas. Explícamelo. Una cosa que los personajes Munchkin no se suelen permitir, ¿vale? Los masters no suelen permitir los personajes Munchkin, que son personajes que están OP porque están OP. O sea, personajes que no, lo siento. Siempre tiene que tener, para tener gracia, alguna cosita que sea mala o algún impedimento, y si tú te quieres poner una habilidad de más, espera que te voy a poner un vicio o algo que te va a fastidiar en la partida. Ese es el tema. Hay una cosa que me sorprende, hablando del Genasi del fuego, hay una cosa que me sorprende, o sea, el hecho de que se metan líos me sorprende porque yo en los juegos de rol yo tenía entendido que una de las habilidades que se te mejoran a la hora de ser el Genasi de fuego es la inteligencia. Entonces me choca bastante el hecho de que una persona inteligente no pare de meterse en problemas. Ahora bien, está claro que la inteligencia no va acompañada con la precaución, pero coño, que en cierto modo te choca, ¿no? ¿Por qué? Si un tipo es inteligente pero a la vez es un aventado, ahí lo tienes, el cóctel Molotov. Claro, el hecho de ser inteligente no evita. ¿Cuánta gente inteligente no se mete en problemas en la vida diaria? Montones. Claro. Por querer descubrir y aprender cosas más interesantes te pueden meter en zonas en las que te puede conllevar peligros. Como diría el dicho ¿cómo era? De gente lista está llena los cementerios, ¿no? Sí. De eso de que más vale el sentido común que ser inteligente. Pero no, oye, simplemente ese comentario. Ahora, hablando, bueno, no era sentido común. El Genasi que se hacía sabio era el del agua, ¿puede ser? La sabiduría se te veía aumentada cuando eras Genasi de agua, creo recordar. Víctor, creo que era el del aire, ¿no? Es que claro, ahí había siempre me confundo, a mí me pasa eso, que confundo a veces las cualidades entre el del aire y el del agua. Entonces... por lo que yo he leído no he visto nada de la inteligencia. Hablan de que son altivos, de que raramente se quedan mucho tiempo en un lugar. Uh-huh. Siempre buscando un nuevo cielo que ver. Sí, a ver, es que una cosa son las características de la hoja de personaje que se usan como método de juego y otra cosa es el trasfondo, ¿vale? Si tú, por ejemplo, quieres hacer un Genasi del que sea, pues en su hoja de personaje te va a decir qué atributos va a tener más o menos, pero después tú tienes que hacer unas tiradas. Si esas tiradas te salen mal, pues por mucho que tu Genasi sea más proclive a la sabiduría o a la inteligencia, te va a dar igual porque tus tiradas son malas. Quiero decir con esto que sí, habrán establecido que determinadas razas sean más proclives a una característica u otra, pero esto no quiere decir nada. Inclusive, si te coges una raza normal y corriente, pero te sale 18 en todas las características, pues entonces ya te puedes echar a dormir porque te vas a hacer pam pam a todo el que te venga adelante. Ya está. Joder, hombre, pues entonces... Por eso la partida, ¿no? Pero también os digo que es muy difícil que eso pase, ¿eh? Normalmente pues te vas a encontrar con 12 y con cositas así, incluso 10, y vas a tener 0 de bonificador e incluso penalizadores, con lo cual
Y por lo mismo, todo lo contrario, que estés hiper mega nerfeado porque te salgan todas las tiradas mal, eso tiene que ser también horrible, ¿no? Horrible. Y eso le puedes pedir al máster que por favor te deje volver a tirar, porque, claro, también depende de qué personaje tú quieras, porque imagínate que quieres crearte un personaje que es un sacerdote de un alto gremio o de una iglesia que necesita sabiduría sí o sí, porque es que si no, no se sostiene. Y te salen unas tiradas terribles y tienes sabiduría con penalizador inclusive. Entonces esto no tiene sentido. El máster lo que haría sería decirte, pues te voy a poner en sabiduría un 15 y ya está, y arreglado, y te bajas otras cosas, ¿sabes? Tiene que estar todo equilibrado. Mira, en los del aire pone que son más adecuados para hacer los charlatanes, artistas y nobles. Entonces yo creo que es lo que más se acerca a inteligentes. Pero bueno, de lo que pone por aquí, de los trasfondos. Porque, por ejemplo, el de tierra los ponen más como ermitaño, forastero o soldado. El de fuego más como un criminal o héroe del pueblo y también lo puedes meter como un noble. A los de agua como ermitaño y marinero. Entonces, no sé. Claro. Lo del marinero le pega bastante porque, coño, va a haber agua. O sea, también me imagino que pescador también estará porque va muy a la par, ¿no? O sea, todo está relacionado con el agua y no me sorprendería que Aquaman fuera, pues de eso, un Genasi de agua. Tenemos Aquaman entre nosotros. Pero vamos, que lo que dije antes respecto a lo del agua era porque, vamos, el agua es lo opuesto al fuego. Entonces, por esa razón yo intuí que el agua, lo que decía, pues el agua está asociado a la sabiduría. Entonces, mientras que el fuego es temperamental y se las da de listillo, va de inteligente por la vida, tenemos al del agua que dice, quizás es más calmado y es realmente el sabio, es el más sabio de todo el grupo. A no ser que te encuentres el agua en aguas turbulentas, en un río. Sí. En rápidos. Fuerte manejada, que se dice. Maremotos. ¿Y de quién sois? ¿De que el agua vence al fuego o que el fuego hace evaporar el agua? Yo pienso que el agua vence al fuego. Yo soy más de fuego, lo siento mucho. Yo puedo ser de fuego, pero en mi cabeza es el agua vence al fuego. Claro que si siente calor puede evaporar el agua, obviamente, pero es más difícil que eso pase. Fíjate tú que ahora me has quitado un poco la pregunta que tenía ahora en la cabeza y era, ¿cuál es vuestro Genasi favorito? Espera. Que en el chat tenemos aquí unas buenas respuestas. Dice que Squirtle gana a Charmander. Aquí ya entramos... Mismo nivel. ¿Y tienen lo mismo en igualdad? Sí, que es lo mismo que el agua vence al fuego. Claro, si tú te pones con un mago de fuego que desintegra el universo contra uno que tiene una pistolita de agua, pues posiblemente le evapore el agua, ¿no? Pero en igualdad, el agua debería de vencer al fuego. Términos físicos, sí. Pero vamos, que ahí, vamos, que si no, en esas condiciones, pues llamo a Moltres y aquí se acabó el asunto, ¿eh? O sea, llamo a Moltres y el Squirtle se va a tomar por saco. Sí, claro, de ahí lo de en igualdad de nivel, en igualdad de habilidades, en igualdad de entrenadores, en igualdad de todo, siendo lo mismo. La igualdad no la necesito, Dani, la igualdad es un coñazo, ¿sabes? Ya, pero si tú te pones a ponerte cheto, la cosa ya desvaría y ya no vale, ¿sabes? Es trampa. En la vida a veces es necesario hacer trampas para poder ganar. O sea, es triste, pero es así. Yo, de hecho, si esto fuera un juego de rol, yo me traería mis dados trucados. ¡Oh, anda! ¡Qué suerte! ¡Otra vez 18! 18 una y otra vez. Exacto. Y pasaría lo que dice Alma, de coger ya estoy el ser más poderoso, con un chasquido de dedos me cargo aquí a todo Kiski. Que conste que no tengo dados trucados, ¿eh? Respondiendo a tu pregunta, Jaime, que has hecho la pregunta de reglas puras y duras. Aquí las tengo. Mira, las puntuaciones de característica que aumentan con los distintos Genasis, ¿vale?
El Genasi del aire te aumenta la destreza. Bien. El Genasi de tierra, la fuerza. Vale. El Genasi de fuego, la inteligencia. O sea, es el inteligente, el de fuego, que lo sepas. Ahí estaba. El agua, la sabiduría. ¿Vale? Entonces, estos serían los atributos que desde un punto de vista de reglas propias, puras y duras, para tirar dados y demás y apuntar en ficha, sería el atributo que te mejora cada clase. Luego tienes, pues eso, tienes los poderes mágicos básicos que te va a dar. Por ejemplo, el Genasi del aire tiene aliento interminable, que hace que puedas aguantar la respiración de forma indefinida, a no ser que estés incapacitado, pues eso, indefinidamente, ¿vale? Entonces tienes respiración acuática todo el tiempo. Y mezclarse con el viento, que puedes lanzar un conjuro de levitar y no hace falta que uses componentes, porque ya sabéis que los magos de Andé necesitan componentes aparte de gesticulación y palabra, ¿vale? No es tan fácil. Necesitan componentes para realizar sus hechizos, básicamente. Eso es. El Genasi de tierra, mira, tienes la mancha terrestre, que quiere decir que puedes moverte por terrenos difíciles, con rocas, montañas y demás, y fusionarse con la piedra, que usas el conjuro pasar sin rastro y puedes lanzarlo más veces. Básicamente tienes este conjuro extra, ¿vale? El de fuego, este hechizo, a ver, déjame que me entienda. O sea, pasar sin rastro es alguna especie de camuflaje que cuando tú andas por una zona no te pueden rastrear, ¿o cómo? Sí. Sí, el sigilo de toda la vida, ¿no? Este es para druida y explorador, ¿vale? Es de hasta 1 hora. Un vuelo de sombras y silencio emana de ti, protegiéndote a ti y a tus compañeros de ser detectados, efectivamente. Pues nada, esto para evitar que te rastreen con los perros o los sabuesos es ideal. Ideal para huir. Ahí estamos. Luego el Genasi de fuego tiene visión en la oscuridad. Le permite ver una oscuridad a 60 pies, o sea, en la oscuridad a 60 pies, hasta esa distancia, como si hubiera una luz tenue, ¿vale? O sea, que tiene visión infrarroja o visión nocturna, vaya, o sea... Nocturna, más bien. Luego la resistencia al fuego, que es resistente al fuego, obvio. Y... Hombre, al estilo Targaryen. Ya sabía yo, al estilo Targaryen. Ahí tenemos... Era esperable, ¿vale? A ver, hombre, es que hubiera sido bastante patético que fueras un Genasi del fuego y no fueras resistente al fuego. O sea, eso hubiera sido bastante humillante. Ahí estamos. Luego también puedes hacer producir llama, que creas una llama. Esto es un truco, no es un hechizo. Los trucos son como hechizos de muy bajo nivel que no tienen límite de lanzamientos. Puedes usar los que quieras. Son de poquito... pero te puede servir para, por ejemplo, encender una hoguera y demás. Y luego el conjuro Manos Ardientes, que el Manos Ardientes es ya un conjuro que lanzas fuego, básicamente. Sí, algo parecido a lo que hacía Piro, el mutante este que cogía el fuego y... Bueno, Piro no lo generaba, Piro lo controlaba, pero vamos, que básicamente es algo parecido. El Genasi de agua tiene resistencia al ácido, igual que el otro al fuego, pues este al ácido. Es anfibio, puede respirar aire y agua. Y puede nadar, pues, súper cheto, básicamente. Luego, como conjuro, tiene conformar agua y crear o destruir agua, ¿vale? Que es un conjuro de nivel 2, está bastante bien. Y eso. Básicamente, eres Percy Jackson o un descendiente de Poseidón que controlas las aguas. Y será poseído. Pues sí. Está bien, porque aunque tengas un Genasi que es un guerrero, tienes estos atributos, estos conjuros, aunque seas un guerrero. Entonces está bastante bien. Un resumen a la raza. ¿Cómo podríamos utilizarla o todo lo que hemos hablado para poderla utilizar tanto en literatura como en juegos de rol o, por ejemplo, para hacer películas o cualquier cosa, videojuegos? Parece ser que es una raza bastante polivalente, que puedes utilizarla casi de cualquier manera, porque... Con las 4 subrazas que tiene, casi que abarcamos cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. Entonces, a mí me ha gustado esta raza, me ha gustado bastante. Se podría utilizar algo parecido para crear incluso otras razas diferentes. O sea que me parece bastante interesante todo lo que abarca esta propia raza. Sí, a mí me gustan mucho las razas planares por eso, porque te dan un abanico mucho más amplio.
Imaginaos, a mí se me ocurre así a bote pronto una partida en la que tú te creas un genasi que, por ejemplo, quiere saber quién fue su padre, quién fue el Dijini que fue Darth Vader. Y, por ejemplo, se hace caminante planar y quiere viajar al plano elemental para buscar a su padre. Y ya tienes una aventura hecha en el plano elemental. Cositas así, o sea, son súper versátiles. Lo mismo lo puedes manejar como un personaje normal para lo típico, resolucionar la quest, ir al dragón y demás, o puedes crearte historias que trascienden mundos. Entonces, todas las razas planares tienen esa cosita que los hace como bastante especiales. A mí me gusta mucho, tanto en Dungeons and Dragons como en otros juegos, porque hay otros juegos, por ejemplo, como Anima, que también tienen personajes así, mezcla de semi-celestiales y humanos y demás, que les permiten viajar entre planos y ver mundos. O sea, realmente puedes hacer mucho con estos personajes. Tiene bastante juego, la verdad. Y además está el hecho de que, a ver, son, como dice Chemika, son épicos. Y también, hombre, es un ser que tiene muchos obstáculos en su vida. Está el hecho de que, lo hemos dicho, sus padres no le reconocen y pues tampoco a menudo los humanos les tienden a rechazar, no son aceptados. Y claro, el hecho de que eres un ser que tienes lazos tanto con el mundo elemental y con el mundo terrenal, pero el problema es que no perteneces a ninguno de ellos. Entonces todo esto te ayuda bastante a crear a un personaje con un carácter fuerte, un personaje que, un poco todo lo que hemos dicho, que tiende a querer estar aislado porque sabe que a la mínima le van a rechazar. Me recuerda un poco a Geralt de Rivia, no sé a vosotros. El carácter, digo, no los poderes. El carácter puede ser cualquiera, realmente. El carácter Genasi puede ser como si quieres ser un Genasi Oli Winnie, Oli, así en ese plan, ¿sabes? Podrías hacerlo, ¿por qué no? Y tu Genasi también puede ser producto de una unión feliz de tus dos progenitores, perfectamente. La felicidad es una ilusión, Alma. Eso tenlo clarísimo, eso no existe. Hostia, esa frase, tío. Jaime, ¿estás bien? ¿Quieres que hablemos? Voy con mi agenda el domingo. Si quieres, ahora yo... Mira, Gabrielius le gustaría ser un Oli Winnie de esos. Pues no. Sí. Más. Bueno. Pues, ¿cómo era? A ver si alguien se acuerda. Tras tanta charla. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, saldremos de la taberna en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. Podéis, los que nos estáis escuchando en diferido, podcast, por ejemplo, en la plataforma iVoox, o en Spotify, o en Anchor, o en podcast de Apple. Yo qué sé, estamos en todos lados. Estamos en todas partes. Pues lo que podéis veniros a Twitch todos los viernes a las 8 de la tarde, hora española, y participar con nosotros en el chat y decirnos cositas, lo que os parezca. Vale, pues tenemos Discord, tenemos el servidor que es Saga Galdin, todo juntito. refugioaventurero@gmail.com es nuestro email. El Instagram de Alma es @alma_mínguez. El de Jaime es @jbarongrau, barón con B. Y tanto a Daniel como a mí nos puedes encontrar en cualquier red social como @sagagaldin. Y nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. Buen viaje, aventureros. Muchas gracias por escucharnos una semana más y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo, aventureros. Muchas gracias otra semana más por estar con nosotros y nos escuchamos en el siguiente episodio, aventureros. Muchas gracias por haber estado ahí. Esperamos que seáis a partir de ahora más inteligentes, más fuertes, más rápidos y más... No sé cuál era la otra característica de los Genasi que me queda. Diestros. Eso, más diestros.